Los saludos del pastor Carlos Mraida, pastor principal allí en la iglesia del centro, y también su bendición para todos y cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poquitito acerca de finanzas, de administración en esta noche, pero sentí de parte de Dios comenzar con un recordatorio. A veces uno tiene algún elemento, tiene alguna cualidad, alguna virtud, pero si no recuerda que la tiene, es lo mismo que si no la tuviera. Si vos necesitas un destornillador en tu casa y lo tenés guardado, pero no te acordás que esa herramienta está ahí, es lo mismo que si la herramienta no estuviera en tu casa. Y así sucede con dones, con promesas de la palabra de Dios. Necesitamos recordarlas en todo tiempo y sobre todo en los momentos precisos. En este tiempo ustedes han estado siendo ministrados en el ámbito de las finanzas, de la administración, de la sanidad económica, y yo quiero comenzar esta noche con un recordatorio. Llevarte en la palabra de Dios al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, voy a llamar tu atención sobre la primera parte del versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero la palabra de Dios abre un paréntesis y trae un recordatorio: pero tú eres rico. Esto es lo primero que quiero recordarte en esta noche. Ahora, la versión Dios habla hoy dice: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. ¿Por qué será que Dios el recordatorio lo hace sobre la pobreza y no sobre el sufrimiento? ¿Por qué será que nos dice: conozco tu sufrimiento, aunque tú eres victorioso? Sin embargo, el recordatorio, el paréntesis, lo abre específicamente en el tema de la pobreza. Porque quizás nos cuesta menos recordar que somos victoriosos aunque estemos en tribulación, pero nos cuesta mucho más recordar que somos ricos frente a la pobreza. Indudablemente hay una tendencia, sobre todo en el pueblo de Dios, muy fuerte a creer que somos pobres y no tenemos la capacidad de generar riqueza. Voy a veces a ministrar a lugares con mucha concurrencia, ¿no? Y a veces hago este ejercicio. ¿Cuántos creen que Dios puede curar un cáncer? ¡Amén! Gritan todos. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¡Amén! Gritan todos. ¿Cuántos creen que Dios te puede dar tu casa propia? Me quedé solo, ni el portero del fondo gritó amén. ¿Cuántos creen que Dios te puede dar un ingreso de 25 o 30 mil pesos por mes? A veces los pastores que están en la primera fila, 30 mil, dijo. Ni ellos lo creen. Ahora, creemos que Dios tiene poder para curar un cáncer, pero no para que nuestro hijo consiga un buen trabajo y trabaje de lo que está llamado a hacer por Dios. Pareciera que limitamos
el obrar de Dios en materia financiera. Un cáncer sí, un matrimonio destrozado sí, pero una casa, ¿sabes la plata que sale una casa? Y conforme tu fe te será hecho. Y yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero creo en la prosperidad del evangelio. Creo que cuando Cristo llega a la vida de una persona, le salva, le sana, le liberta, restaura su matrimonio y también le prospera. Porque dice la palabra que Cristo siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos, quiere decir que la pobreza es una maldición, no una virtud. Una maldición, no una virtud. Indudablemente hay una tendencia muy fuerte a creer que no podemos generar riqueza. Pero Dios dice, aclara y nos recuerda que somos ricos. ¿Sabes? La palabra también enseña que Jehová es el que da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto con nosotros. Y si Dios da poder para hacer riquezas, de ahí se desprenden dos cosas. Primero, las riquezas son buenas. Dios no va a dar de su poder para hacer algo contrario a su voluntad. Y lo segundo, que las riquezas son importantes. Dios no va a dar de su poder para algo que no merezca la pena ser hecho. Por favor, que tu situación no te impida ver tu condición. Grabate esto en tu corazón y en tu mente. Que tu situación actual no te impida ver tu condición. Porque aunque tu situación hoy sea de pobreza, tu condición es de capacidad para generar riquezas. Soltá esta palabra sobre tus hijos. Vivas donde vivas hoy, tengas el ingreso que tengas, reuní a tus hijos y decirle, esta es nuestra situación, pero no nuestra condición. Que el diablo no meta esa fortaleza en tu cabeza. Estamos en pobreza, en una situación económica difícil, pero nuestra condición era de ser prósperos y bendecidos por Dios. Que jamás tu situación te impida ver tu condición. Yo quiero que cierres ahora tus ojos. Y puedas recibir en este momento esta palabra. Yo no sé cuál es tu situación, pero yo sí sé cuál es tu condición. Sos alguien bendecido, escogido por Dios, favorecido, por eso estás aquí y no perdido en el mundo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos paramos en nuestra condición por encima de toda situación y declaramos que en ti somos más que vencedores. Declaramos, Señor, que seremos prosperados y bendecidos. Declaramos, Señor, que esta realidad negativa no es para siempre, sino es transitoria. Y vendrá la bendición de parte tuya a nuestra vida y a nuestros hijos y a las generaciones que vienen por delante. Padre, nos declaramos ricos en ti y con la capacidad de progresar
y de prosperar para tu gloria, para nuestra bendición y para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Por eso José aún prosperaba como esclavo, porque su situación nunca le impidió ver su condición. Y su condición era la condición de un hombre próspero, bendecido por Dios. Aunque tuviera etapas como esclavo, él seguía parándose en su condición y nunca jamás en su situación. José fue un prosperador todoterreno. Prosperó en la casa de Potifar, prosperó en la cárcel, prosperó en Egipto. Donde él estaba, dice la palabra, que todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Aún estando como preso, como esclavo, no tenía mentalidad de esclavo. A pesar de esa situación, él se paraba en su condición. Y la condición de José era la de poder generar recursos. José tenía varias virtudes, pero una de ellas era una virtud práctica. La virtud no solo de tener la visión, sino a la visión adjuntarle la correspondiente instrumentación. La visión le sirvió a José para estar delante de Faraón, pero la instrumentación que le ofreció le sirvió para ser el número 2 del reino. Visión e instrumentación. Si José frente a Faraón le hubiera dicho, vienen 7 años buenos y 7 años malos, y no te aviso, Faraón, bueno, che, vienen 7 años buenos y 7 años malos, qué bueno, qué interesante. ¿Y qué, algo más? No, bueno, denle 20 pesos para el camello, que mandarlo a la cárcel de vuelta. Ya está. Lo que hizo que José se convirtiera en el número 2 del reino fue que le dijo, vienen 7 años buenos y 7 años malos. Y haga esto ahora, Faraón. Divida el reino en provincias, ponga gobernadores. Esos gobernadores que rindan cuenta a los sátrapas a mí, en este tiempo que el grano está barato, y aguarde el grano. Y dice que Faraón dijo, ¿dónde hallaremos un hombre que repose el Espíritu de Dios? Y lo puso número 2 del reino. Aplica esto para tu trabajo. Si vas a la empresa donde trabajás y le decís al gerente, a tu jefe, bajaron las ventas. ¿Y? No, y le aviso que no se está vendiendo nada. Bueno, yo te aviso que te vayas buscando laburo, porque vas a ser un desocupado más. Digamos, nos vamos avisando las cosas mutuamente. Ya estamos todos avisados. Si alguna cosa más, no, bueno, listo. Ahora distinto si vos te acercás ahí y le decís, quiero decirle que bajaron las ventas. Y haga esto ahora. Provea una oferta, haga algún acuerdo, distintas condiciones comerciales. Ahí dirá, ¿dónde hallaremos a alguien en que repose? Y te va a poner de número 2 de ese reino. Lo que quiero decirte es que una visión sin su correspondiente instrumentación es simplemente un sueño. Vivimos hablando en el pueblo de Dios de la visión, de los sueños, ¿por qué no empezamos a hablar de la instrumentación? De los pasos concretos para que esa visión se pueda llevar adelante. El libro ese de las 12 llaves para concretar tu sueño está basado en el versículo bíblico que dice, Dios produce en vosotros así el querer como el hacer. Bueno, ese libro habla del hacer. Porque he visto que gran parte de Dios, del pueblo de Dios, vive queriendo,
pero no vive haciendo. Gente que me dice, Pastor Daniel, quiero compartirle un proyecto que tengo. Y entonces cuando le digo, ¿cómo no? Nos juntamos. Pero primero, ¿por qué no me das la carpeta del proyecto? Así yo la voy leyendo y cuando nos juntamos yo ya sé de qué se trata. La pregunta es, ¿qué carpeta? La del proyecto. Me dice, no, pastor, yo el proyecto lo tengo acá. Entonces lo que tenés es una idea, no un proyecto. Porque un proyecto tiene que estar debidamente desarrollado. Por eso la primer llave para concretar un proyecto es tener un proyecto para ser concretado. Por eso Dios le decía al profeta, ve y escribe la visión en tablas, para que el que leyere en ella corra en el cumplimiento de la misma. Tenés escrita tu declaración de propósito en esta vida. Tenés escrito tus objetivos para el año que va a comenzar el 2013. Tuve la bendición de trabajar en Coca-Cola de Argentina. Todo estaba escrito ahí. Todo. Todo. Jamás el presidente de la compañía nos reunió a principio de año y dijo, bueno muchachos, vamos a ver cuánto se vende este año. Sí, y Dios dirá, sí, no. No. Pasaban con un PowerPoint y decían, estos son los objetivos del año. Espero que el año que viene encontrarlos a todos con trabajo. Así que vamos cumpliendo todo esto que está acá. Gente que yo le pregunto, ¿cuánto pensás vender este año? No sé. ¿Cuánto pensás ahorrar? ¿De qué pensás vivir cuando te jubiles? ¿Vos sabés lo que dice Proverbios 16:9? Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y en el Antiguo Testamento corazón significa mente. Por eso está hablando de pensamiento, de pensar y no de sentir. La mente del hombre debe pensar su camino y estar abierto a que el Espíritu Santo enderece sus pasos. Pero mi esposa y yo tenemos que un retiro familiar como matrimonio ahora en breve para pensar el 2013. Para trazar los objetivos. Nos vamos como equipo pastoral de retiro ahora para plantear los objetivos para el 2013 de la iglesia. Y después estar abiertos a que el Espíritu Santo enderece nuestros pasos. Pero Dios no puede enderezar lo que no existe. Hay que presentarle a Dios un camino. Por eso José le presentó a Faraón un plan concreto de acción. Así que seguramente vos tenés un sueño, Dios te dio una palabra, una visión. Por favor, transformala en un proyecto bien concreto, los pasos a llevar adelante. Algunos están recibiendo un mail que estoy mandando de principios para el éxito. Dios me dio esa visión, pero junto con la visión, la instrumentación. Tiene que tener 25 renglones, un título, una base bíblica, el desarrollo, un paso práctico y una bendición. Y contratar un servidor que envía 430.000 mails toda la semana, son más de 21 millones de mails al año.
Y a ese servidor hubo que decirle, no lo dispares desde tu nombre, sino dispararlo desde Principios para el Éxito, porque si aparece como publicidad va a spam. Hubo que desarrollar, fue de Dios, indudablemente fue, pero hubo que adjuntarle. ¿Sabe la gente que sigue con los sueños, las visiones, los proyectos y no concreta nada? Porque no lo aterriza a la práctica y a la realidad. Nosotros como iglesia a fin de año hacemos una ofrenda de acción de gracias y de siembra, ¿no? Le entregamos a la gente un sobre donde es una ofrenda especial voluntaria, y ahí el sobre está dividido en dos. Dice, doy gracias por y siembro por, basado en el versículo que dice, sean vuestras peticiones conocidas con acción de gracias. Amén. Principio. Cada vez que vayas a pedir algo, hacelo desde la gratitud, no desde la queja o el reclamo. Amén. La gratitud tiende un puente de oro. La otra vez me quitaron un beneficio de la obra social, un club que teníamos como familia. Como yo ahora estoy dedicado tiempo completo al ministerio y no estoy más en la industria, me habían quitado eso. Y entonces pedí una entrevista con el auditor de la obra social. Y el auditor estaba atrás del escritorio agazapado esperándome. Y entonces cuando entro me dice, usted viene porque le quitaron el club, ¿no? Le digo, sí. Me dice, ¿y qué viene a decirme? Antes que nada vengo a darle las gracias por los años que mi familia disfrutó de esas instalaciones. Mis hijos se criaron en esa pileta, mi madre en vida tomaba sombra en los árboles que hay en el predio. Quiero que sepa que siempre vamos a estar agradecidos por haber podido disfrutar de ese club. No terminé de decir club. Que me dijo, espere, lo que me acaba de decir me lo pone por escrito. Y yo me voy a ocupar de que con ustedes haga una excepción. Usted va a seguir teniendo el club, lo tenemos hasta el día de hoy. Sí. Está acá. Funciona. Entonces cuando vas a pedir aumento, ¿a qué viene acá? A darle gracias por el trabajo que me dan. ¡Bum! Ahí ya, ¡bum! Ya lo tenés medio noqueado. Y además quiero decirle que estoy tan agradecido que me gustaría crecer en este lugar. ¡Wow! Y el segundo postulado ahí, en el sobre, es siembro por. Siembro por tener mi casa, porque mi cuñado se convierta, porque un familiar se sane. Y siempre le explico a la gente de la iglesia que ese siembro por es el mapa de ruta que tengo por delante. Si yo siembro por tener mi casa, toda mi economía tiene que estar alineada en la compra de la casa. Amén. Mira lo que dice el Salmo 27:4 en la primera parte. Ahí hay otro principio poderoso de la palabra. Salmo 27:4. Dice así, una cosa, ¿cuántas? No un polirrubro. Esto se llama, viste que hoy en management te dicen focalizarse. No inventó nada el management. Está acá en el Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. La Nueva Versión Internacional dice, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. La mayoría de la gente no está buscando lo que le pide a Dios, ¿sabías vos? Yo te hablo de mi iglesia, yo sé que acá en Quilmes, en la República de Quilmes no pasa, yo te hablo de la capital federal, ¿no? La gente le pide a Dios una casa, va y se compra un plasma en 36 cuotas. Se ve que le ayuda para la escrituración, se ve que el plasma le acelera los trámites, ¿no?
Le piden al Señor salud. Cuando vos ves lo que comen y la cantidad que comen, decís, han empeñado en suicidarse. Quieren experimentar un trasplante de hígado o un milagro creativo de parte de Dios en su estómago. ¿Sabías esto? Le piden al Señor paz en el hogar y hasta discuten por la tapita del dentífrico. Todo es acá, va por lo que venga discutimos, ¿no? Se tira un tema en el medio, le damos para un lado, para el de... Ya está, ¿no? Ya lo que ve, pero es, ay Señor, danos paz en este hogar. Otra vez tírate la toalla, dale con la toalla, ¿no? Ahora, ¿vos alguna vez te pusiste a pensar en los ángeles? Hay que estar ahí arriba, ¿eh? Vos imaginate los ángeles mirando, ¿no? Ahí, ay Señor, mira, el que te pidió una casa se está comprando un plasma, déjame que lo fulmine. No, guarda la espada, pará. Ya va a ir el pastor Daniel, tiene 40 años de creyente recién, ya va a ir el pastor Daniel, le va a explicar que si me pide una cosa, lo mínimo que tiene que hacer es buscarla. Es buscarla. Eso se llama alinearse con Dios, en lo que uno mismo le está pidiendo. Ni siquiera es algo que, sino es un deseo de uno y ni siquiera busca eso. Quiero decirte que tu situación es momentánea, pasajera. Tu condición es eterna, no deja de ser jamás, porque Dios te bendijo con toda bendición desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo, Dios ya te había bendecido con toda bendición, y esa bendición la selló en Cristo Jesús. Por favor, a la hora de pensar, hacelo en función de tu condición y no de tu situación. A la hora de pensar, hacelo en función de tu condición, de que sos un hijo, una hija de Dios, y no en función de la situación que estás viviendo hoy. La mayoría de las personas no salen de la pobreza porque piensan como pobres. Y dice la palabra de Dios que cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, el tal es. Las cosas se crean primero en la mente. Por eso desarrollé una enseñanza que habla de cambiar la mentalidad de consumidor por inversor. Y la gente me dice, pastor, pero para invertir hay que tener plata. Sí, querido, pero primero hay que tener mentalidad de inversor. Por eso hay gente que aún habiendo tenido plata, hizo cualquier cosa con la plata, menos invertirla. Porque la inversión no estaba en el disco rígido. Están programados nada más que para consumir. Pero aquel que tiene la inversión como una opción, cuando viene el dinero a la mano porque Dios lo prospera, invierte. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? El tal es. Han desarrollado una mentalidad de escasez y se mueven dentro de esos parámetros. Se maldicen diciendo, yo nunca voy a tener mi casa. O aún ofendiendo a Dios diciendo, es imposible en Argentina comprar la casa. Cuando la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada que sea imposible. Yo no creo que pueda vivir de mi vocación. Entonces vos crees que Dios te ungió con una vocación, con un don, con un talento, para que vos vivas toda tu vida no pudiéndolo ejercer y estando frustrado por esto. Uno cree en un Padre amoroso, que si Dios te dio un don, un talento, la capacidad para trabajar en determinada área, es porque Dios también va a crear un trabajo para que vos te puedas desarrollar y puedas ser feliz en aquello que haces.
Algunos dicen, nosotros siempre vamos a luchar con la plata. Acostúmbrate, querido, en casa siempre se luchó con la plata y vos vas a hacer lo mismo. Yo no soy inteligente para cuestiones financieras. Se desarrolla la inteligencia en cuestiones financieras. Las inversiones no son para nosotros. Por eso pasan las generaciones y ninguno invierte. Si diezmo, no me va a alcanzar. Es decir, si yo lo honro a Dios, Dios me va a clavar. No, es interesante. Necesita convertirse nomás. Digamos. Si acepta al Señor como Salvador, se solucionan todos los problemas. ¿No? Ahora, ¿vos crees que si vos sos fiel a Dios, Dios te va a clavar? Ahora, la palabra de Dios dice que de todo lo que recibimos, la 10ª debemos consagrar a Él. Y también está la posibilidad de ofrendar. En la iglesia del centro estamos construyendo un nuevo templo y desde hace 5 años que la gente diezma el 15%. 10% de diezmo para que haya alimento en la casa del Señor y 5%, medio diezmo adicional como una ofrenda especial para la construcción del nuevo templo. Porque los proyectos especiales requieren de recursos especiales. El día en que el templo se inaugure, se terminó la ofrenda especial. Ahora le tuvimos que explicar a la gente que la posibilidad de construir un templo era una posibilidad de servir a Dios, pero también era una posibilidad de poder ser bendecidos y prosperados por Dios. Porque Dios da semilla al que siembra. Y cuando hay una oportunidad de sembrar, es una oportunidad también para recibir semilla. Y le tuve que decir a la gente de la congregación, si te dijeran que te van a dar un 5% de aumento, ¿qué me dirías? Y la mayoría me contestó, que eso y nada es lo mismo. Y si te dijera que tenés que poner un 5% de ofrenda, ¿qué me decís? Y uno del fondo me gritó, me agarra taquicardia y tos convulsa, me dijo. Bueno, entonces, se ve que hay un 5% más caro y uno más barato. Se ve que cuando lo recibís son 2 pesos, pero cuando lo tenés que dar... Ahora, quiero decirte que en 1.000 pesos el 5% son 50 mangos. Te los den o los des. ¿Se entiende esto? En realidad empezamos a dar cuando ofrendamos. Cuando diezmamos, devolvemos lo que no nos pertenece. Y yo sé que ya han tratado este tema, pero atiendo gente que ha perdido su trabajo, gente que está mal económico, y cuando le pregunto, ¿vos diezmás? No, pastor, yo pongo algo. ¿Y me puede decir por qué pones algo? Porque dice la palabra que Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición, y vos te quedás con la llave en el bolsillo. Creo que agarro un incrédulo afuera. Le digo, por la 10ª parte de lo que vos ganás, si lo ponés, Dios dice que abre la ventana. ¿Dónde pongo la plata? Dice. Porque Dios no falla. Es incrédulo, pero no idiota. No cree, pero conoce. Y dice, Dios no falla. Ahora, querido, no te confundas, porque hay gente que me dice, pastor, yo hago la cuenta, y si yo diezmo no me alcanza. No te confundas. Sí, pastor, yo gano 3.000. No, querido, vos cobrás 3.000, ganás 2.700. Entonces, cuando haces la cuenta, la haces sobre la base de 2.000. Es decir, tu 100% es el 90%. El otro 10 no es tuyo, y cuanto antes te lo saques de encima, menos ocasión al diablo le darás de tentarte. ¿Y por qué Dios no habrá puesto el débito automático y seguir porque prueba tu corazón, papá? Claro, y sí. Yo podría contarte cómo hemos sido bendecidos como familia y cómo hemos sido prosperados con mi esposa.
cómo Dios nos ha ido prosperando, a pesar de que yo perdí a mi papá a los 16 años, tuve que ir a trabajar de día, estudiar de noche y todo, cómo Dios nos ha prosperado. Pero puedo decirte algo, esta es casa de Dios, amén. Desde los 16 años que yo cobré mi primer sueldo de cadete, hasta este mes de noviembre, no hubo un solo mes de mi vida que yo no diezmara. Y Dios está presente en este lugar. Y esta noche al ofrendar, escogí el billete más nuevo. Porque mi padre y mi madre me enseñaron que en el sobre del diezmo y de la ofrenda se pone el mejor billete. Y vos me dirás, ¿qué diferencia hay entre un billete de 20, de 50, de 100 que está nuevito y uno arrugado? ¿Sabés cuál es la diferencia? Que a Dios se le da lo mejor. El arrugado se lo das al verdulero, al carnicero. El planchadito lo pones en la casa de Dios. Y la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se Por eso escogí el billete más nuevo. Enseñale a tus hijos a dar, porque dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Y si cuando hay una oportunidad de dar en la iglesia te escuchan discutir como si fuera un problema, somos líderes, algo va a haber que poner, tratemos de ver qué es lo menos que podemos poner. Él va a creer. Ahora si en tu casa escucha diciendo, vamos a ofrendar con generosidad, vamos a sembrar, él va a hacer lo mismo. Y dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Pero han desarrollado una mentalidad de escasez. De escasez. Se mueven en parámetros donde no se activa la fe, donde no se activa la promesa de Dios, donde no germina esa promesa en el corazón y en la vida de la persona. Ahora, hoy al ver su situación, declaran estas cosas. En su situación ven esta escasez, pero Dios les recuerda su condición y les dice que son ricos y que pueden prosperar con su bendición. Erradica todo pensamiento de escasez y de pobreza de tu vida. Extiende el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas, no seas escaso. Desata fe, desata el obedecer los principios de la palabra. A la hora de actuar, hacelo en función de tu condición y no de tu situación. La mayoría de las personas no salen de la pobreza porque actúan como pobres. Han desarrollado hábitos que conducen a la pobreza. Proverbios 10:4. Proverbios 10:4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Cuando vino la crisis del campo, me paraban a la salida del culto y me decían, Pastor Daniel, ¿cómo viene la mano? Así que desarrollé una enseñanza que la titulé, según tu mano será como vendrá la mano. Si tu mano es negligente, llamarás a la pobreza. Y si tu mano es diligente, llamarás a la riqueza. En tu mano está el hacer, ¿cómo vendrá la mano? Qué linda manito que tengo yo. Porque esto es lo que enseña la palabra. No hay que ser teólogo, ¿eh? Dice, la mano descuidada empobrece, mas la mano de los cuidadosos enriquece.
Así que en tu mano está el hacer como vendrá la mano. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Han desarrollado hábitos que conducen a la pobreza. El primero, no tienen metas. No tienen metas. No hay nada que te vuelva más eficiente en la administración del dinero que tener un objetivo, una meta. Cuando vos tenés una meta futuro, te volvés más eficiente en el presente, y cuanto más eficiente sos en el presente, más posibilidades tenés de alcanzar tus metas a futuro. El año pasado como familia pudimos hacer un viaje a Disney, por el cual veníamos ahorrando varios años. ¿Qué hicimos? Y en la heladera tenés que poner la foto de Disney. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces cuando mi hijo Matías venía y decía, papá, me quiero comprar unos botines que valen... Puedo tirar con estos todavía. Venía Magalí, a mí me gustaría... ¿No? ¿Se entiende esto? Casi 3 años sin mi señora poder comprar una pizza afuera. Cada vez que sea, pedimos una pizza, no, hacé la voz, a vos te sale rica. ¿Para qué vamos a gastar en la pizza afuera? No, pero digo, no, pero es más. ¿Se entiende esto? Porque la palabra dice que el pueblo sin visión perece, se desenfrena, dice otra versión. Cuando vos tenés un objetivo a futuro, puede ser tener tu casa, puede ser darle una buena educación a tus hijos, puede decir tener recursos para hacer un viaje misionero, puede ser pagarte una capacidad, automáticamente te volvés eficiente en la administración de tu dinero. No presupuestan. Jesús dice en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ese porque ¿quién de vosotros significa cualquiera de ustedes que tiene que edificar una torre, y todos nosotros tenemos una torre básica indispensable que edificar, que es cuánto nos cuesta vivir. Dice Jesús, cualquiera que va a edificar una torre necesita hacer 2 cosas. La primera, sentarse. Dice, no se sienta. Miralo al que tenés al lado y decirle, che, sos un buen administrador, estás sentado. Dice, no se sienta primero. Ahora no vamos a entrar en esto esta noche, pero tipo telegrama, ese sentarse no es una postura física, es una postura actitudinal. Lo que Jesús está diciendo, cualquiera que va a edificar una torre necesita tomarse su tiempo. ¿Para qué? Para calcular. Lo segundo, grabate esto en tu corazón y en tu mente. El apresuramiento conduce al empobrecimiento. El apresuramiento conduce al empobrecimiento. Busca en tu Biblia Proverbios 21:5. No voy a entrar en esto, te dejo simplemente el versículo bíblico. Proverbios 21:5 dice así, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Jamón del medio esto, ¿eh? Aquel que es cuidadoso en su forma de pensar llama la abundancia a su vida, mas todo el que se apresura alocadamente, los loquitos, los impulsivos, los arrebatados. Yo siempre digo en mi iglesia, si tenés un pálpito, una corazonada, hacete un electrocardiograma, no tomes decisiones.
Todavía escuchamos esa frase de Teleteatro Berreta: hacé lo que sentís en tu corazón. Y la palabra dice: engañoso es el corazón, más que tú tienes que estar descerebrado para hacerle caso a tu corazón. Por eso le hizo caso a su corazón y se casó con un vago que lo mantiene hace 30 años. Si le hubiera hecho caso a la razón, no se hubiera complicado la vida. Ahora, las empresas conocen estos principios, y los aplican, por eso prosperan. Empezando por la publicidad más famosa: llame ya. Ellos saben que si te apresuran, de cierto vas a terminar en la pobreza siendo esclavo de ellos. Aplican los principios, Trabajé en varias multinacionales. Te puedo asegurar que algunas son más bíblicas que algunas iglesias. Mamita querida, ¿sabe cómo lo conocen los principios? Pobre de vos. Por eso el vendedor te apura. Mire que si se va viene otro y lo compra. Pero quiero hablar con mi esposa. Dele la sorpresa a su esposa. ¿Entendés? Es decir, taca, taca, tac, trae los papeles, tac, tac, y vos te tac, tac, y te vendieron el autoplan. Y ahora no tenés un plan para pagar el autoplan. Ahora estás en un problema. No, te vendieron un tiempo compartido en Jamaica. ¿Y cómo viajo a Jamaica yo si no puedo tomar ni el 98 que pasa por la esquina? Dice, bueno, pero ya te lo venden. ¿Y cómo nos metimos en esto? Porque te apresuraron. Y cuando Jesús dice, cuando la palabra dice, y desierto va la pobreza, es la misma expresión que usaba Jesús. Cuando dice desierto, desierto, eso significa sí o sí. El que se apresura sí o sí. Por eso Jesús dice, cualquiera que se sienta primero. Pero no presupuestan. Esperan para ahorrar a que les sobre. Cuando nos sobre vamos a ahorrar. ¿Cuántos años hace que no, 45 años que no ahorramos? El ahorro se tiene que poner dentro del presupuesto como una prioridad, no esperar a que te sobre. Dice la palabra de Dios que la hormiga guarda en el verano para cuando llega el invierno. Por eso Dios la pone de ejemplo en la palabra. Yo no sé cómo será el cerebro de una hormiga, ¿no? Pero tiene mucho más cerebro que alguno que tiene una cabeza así, Es decir, impresionante. Dice que guarda en el verano para cuando llega. Pero la hormiga además ha desarrollado un hábito que bendice, no solo en lo económico, sino en todos los ámbitos de la vida. ¿Sabés cuál es la fortaleza de la hormiga? La autodisciplina. Porque dice la palabra de Dios, perezoso cesa, Proverbios 6:6, 7 y 8. Perezoso, sé sabio y ve a la hormiga, la cual sin tener capitán, sin tener señor y sin tener gobernador, guarda en el verano para cuando llega el invierno. Grabate esto en tu corazón y en tu mente. La autodisciplina es la llave del crecimiento. Por eso dice que Daniel oraba 3 veces al día, a la misma hora, en el mismo lugar y mirando a la ciudad santa. No dice que cuando sentía. No. Hoy hasta estaríamos tentados de decir, medio estructurado como creyente este Daniel, Muy metódico lo veo. Sí, no se lo pudieron comer ni los leones. Algunos no pueden ni con un ratoncito en la casa, ¿no? Ahora la autodisciplina, ahora la disciplina se ejercita, ¿sabías eso? Otro hábito que conduce a la pobreza es la falta de contentamiento. En Filipenses 4:11 el apóstol Pablo habla de esto. La falta de contentamiento. La mayoría de los errores en materia económica tienen su origen en la falta de contentamiento, en querer vivir en un nivel que no nos da el cuero para vivir. Y la tarjeta de crédito deja de ser un instrumento de pago y se convierte en un medio de vida. Y dice la palabra de Dios ahí, no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido, no he sentido, he aprendido a contentarme. El contentamiento se aprende. A los hijos se les enseña a desarrollar contentamiento. El ser humano por naturaleza es descontento. Tal es así que cuando nace ya empieza llorando en este mundo. Ya está descontento. Ya arrancó así. Pero recién salió, ya se está quejando. Ya está. Y dice el apóstol, he aprendido, no he sentido. He aprendido a contentarme, lo cual no significa que tengo que ser conformista. Pero algunos utilizan la tarjeta de crédito para vivir por encima de las posibilidades y eso sirve por un tiempo. Han hecho del endeudamiento un estilo de vida. Antes se endeudaban para comprar un auto o una heladera, hoy se endeudan para comprar comida. ¿Sabías eso? La otra vez fui a Coto. Me dice mi señora, anda a comprar unas cosas. Entonces fui al supermercado Coto. Tenía que ir a buscar 3 o 4 cosas. Y estaba ahí en el supermercado, en la cola, y una mujer adelante, ¿no? Armando toda una operación financiera por una compra de 350 mangos. Y entonces me llama mi señora al celular y me dice, ¿se puede saber dónde estás, que no venís? Digo, es que acá me parece que esta señora quiere comprar la sucursal del supermercado. No sé, estamos en medio de una transacción, porque ya había sacado como 3 tarjetas, una cosa infernal. ¿No? Yo la miraba, ¿no? Bueno, resumiendo, había gastado 350 pesos, llevaba unas gaseosas, un pollo, una botella de champán, se ve que no era algo tampoco imprescindible lo que necesitaba, y le dijo al chico, al cajero, le dijo, hacémelo con esta tarjeta en 6 cuotas. Quiere decir que el pollo que se iba a comer esa noche lo iba a terminar de pagar dentro de 6 meses. Está bien que tenga digestión lenta, pero no, una cosa de locos. Ahora, vos imagínate comerte el pollo esta noche y terminar de garparlo dentro de medio año. Chicos, gracias a Dios, este mes terminamos de pagar el pollo que nos comimos ayer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vieja! ¡Otra! ¡Espectacular! Cualquier comparación con la realidad es pura coincidencia. ¿Se entiende esto, hermanos? Hábitos, personas que no crecen en su trabajo, porque van a hacer un trabajo en vez de ir cada día a desarrollar una carrera laboral. Por eso escribí ese libro del trabajo. Porque en pleno 2002 el pastor Mraida oró para que nadie en la iglesia estuviera sin trabajo. Y cuando soltó esa palabra nos temblaron las piernas a todos. Y cuando llegó fin de año, en el último culto, en el principal, dijo, ¿hay algún desocupado en la congregación que se ponga en este momento de pie? Y no se paró ninguno. Dios respaldó la palabra y se cumplió. Pero un día me junté con el pastor Carlos y dije, ¿sabes lo que me preocupa, Carlos? Que la gente no progresa en su trabajo. Me dijo, tenés razón. Así que ahí hay 12 principios para progresar en el trabajo. Dice Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y por si queda alguna duda, aclara, no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito, dispuesto en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y por si queda alguna duda clara, ese no va a laburar para cualquiera. Ahora hay que ser solícito en recibir órdenes, solícito en capacitarse, solícito
en especializarse, solícito. La mayoría de la gente trabaja para no ser despedida, cuando uno debe trabajar para ser ascendido. La mayoría de los jóvenes estudian para aprobar, cuando uno debe estudiar para aprender. Dice 1 Corintios 9:24, el apóstol Pablo es el que habla. Y él dice lo siguiente: ¿no sabés que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que quiero decirte de que esa frase de que lo importante no es ganar, sino competir, no es bíblica. El apóstol Pablo dice, todos a la verdad corren, pero hay uno solo que se lleva. Y no dice, ustedes corran por participar. Lo que dice la Escritura es, corred de tal manera que te ganes el premio. Y esto no tiene que ver con competir con otros. Tiene que ver con desarrollar la mayor excelencia en los dones y en los talentos que Dios te ha dado. No vayas a hacer un trabajo como plomero, anda a hacer una cartera de clientes. Hay dos diferencias sustantivas entre el que hace un trabajo y hace una carrera laboral. Eso impactó mi vida. Cuando entré a trabajar en Coca-Cola de Argentina, se lanzaba el producto Diet Coke, lo cuento ahí en el libro. Y entonces el gerente general dijo, hoy me complazco en presentar un producto que va a revolucionar el mundo de las aguas gaseosas. Dice, hace 40 años entré por esa puerta como cadete, pero el primer día que puse un pie en esta compañía dije, entro como cadete, pero para ser el futuro gerente general de la empresa. Y hoy como gerente general de la empresa me complace. ¿Quiénes son los nuevos en este lugar? Y yo estaba sentado en ese sector, como un pollito mojado en ese monstruo. Y automáticamente los que estábamos ahí nuevos nos pusimos todos de pie. Dijo, siéntense. Les voy a hacer una pregunta, chicos y chicas. ¿Para qué entraron por esa puerta? Para cobrar un sueldo, para tener una buena obra social, para tener 4 cajones de gaseosas el día del cumpleaños de ustedes. Yo espero que ya que entraron por esa puerta, hayan entrado, ya que están acá todos los días, lo hagan para ser el futuro presidente de la compañía. Eso marcó mi vida. Yo no sé si este hombre era creyente, yo no tenía ascendencia para dirigirme a él. Pero de que creía que todo lo que pisare su pie iba a ser su territorio, no me cabe ninguna duda. Así, queridos, se trata de activar los principios. La otra vez enseñé en la iglesia, y con esto voy terminando, buscáis y hallaréis. Y le dije al Señor, Señor, ¿cómo voy a enseñar esto? Y Dios me dijo, enseñá, buscá y hallaréis. Y yo dije, Señor, ¿quién no sabe esto? ¿Sabe lo que descubrí? Que la mayoría de la gente no está buscando lo que desea hallar. Le preguntas a uno, ¿vos estás bien en tu trabajo? No, pastor, estoy harto de mi trabajo. ¿Y te gustaría cambiar de trabajo? Sí, por supuesto. ¿Y estás buscando? No. ¿Pero te gustaría tener otro trabajo? Amén. ¿Pero no estás buscando? No. ¿Y cómo pensás encontrarlo?
Porque la palabra dice, buscad y hallaréis, porque todo aquel que busca, halla. Eso es una promesa inclusiva. Nos incluye a todos, pero han desarrollado el hábito de pobreza de no buscar. Cuando me fui de Coca-Cola a la industria farmacéutica a ganar 2 veces y media lo que ganaba, un año me la pasé buscando, siendo sistemáticamente rechazado. Pero parado en la promesa, buscad y hallaréis, porque todo aquel que busca, halla. Y al año, entré en la industria farmacéutica. Prepárate para el rechazo, ¿eh? Es parte del proceso. Dice la palabra que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, no se deprimió. Gracias a Dios se fue a los otros. ¿Se entiende esto? Algunos de lo espiritual, estamos orando, pastor, pero la palabra no dice orad y hallaréis. Dice buscad y hallaréis. Ahora, si la búsqueda la querés acompañar con ayuno, con oración, acompáñala con lo que se te dé la gana. Pero a la hora de hallar, nada reemplaza al buscar. Buscá. Buscá. Mayores ingresos, un nuevo trabajo, una empresa que te ofrezca una carrera laboral, capacitación, un negocio, clientes, buscá. Han desarrollado el hábito que conduce a la pobreza de la pasividad, de no buscar. ¿Sabes? Hoy, al ver su situación, profundizan estos comportamientos. Hay más gente endeudada con tarjeta de crédito que en la década de los 90. Hoy. El 80% de la familia más o menos tienen su ingreso endeudado con tarjeta. La otra vez fui a dar una charla a una empresa de transportistas, de camioneros. Me llamó el dueño de la empresa, me dijo, pastor, cuando ganaban 3.000 mangos estaban mejor que ahora que están ganando 10 o 12.000. Digo, por supuesto, porque si no saben manejar 3.000, menos van a manejar 12.000. Ellos lo saben por los vehículos. Si no podés estacionar un Fiat 600, menos podés estacionar un camión con acoplado. Pero la gente en su fantasía dice, con 5.000 no, pero si yo tuviera 20.000 estarías preso. No pueden con un kiosquito con 4 chupetines. Si yo tuviera un mayorista de golosina, y estarías con pedido de captura en este momento. Porque la palabra de Dios dice que si sos fiel en lo poco, Dios te puede colocar sobre mucho. Y así que tuve que ir a hablarle ahí a los choferes, ¿no? El 80% de los choferes con el sueldo embargado. Así que el dueño de la empresa me dijo, voy a traerles un pastor. Traiga Biblia, lo que usted quiera, me dijo. Me dijo, hábleles. Me dijo, a ver si puede hacer algo. Me dijo, hábleles. No, ahora me acuerdo como si fuera hoy. Cuando voy a salir a hablar, 50 choferes. Yo dije, Señor, manda una legión de ángeles acá. Que sean robustos los ángeles, no sé cómo han de pegar estos tipos. Si te dan, ¿no? Y entonces me acuerdo como si fuera, cuando voy a salir a hablar, me agarra el dueño acá del brazo. Me dice, mírele las zapatillas. Ni sus hijos ni los míos tienen esas zapatillas. Cuando miré todos los tipos con las patas así en el medio del patio, era una exposición de Nike de las zapatillas que valen 950 más. No sabes lo que era eso. Era una cosa. Ahora está mal comprarte las zapatillas. No, el problema es si seguís teniendo el agujero en la chapa y poniendo la latita cada vez que llueve, cambiar la chapa primero. Uno me dijo al término, jefe, la de la chapa fue para mí. Bueno, palabra de Dios para tu vida, le dijo. ¿Viste? Hay revelación en este lugar. Hay revelación en este lugar. Hay revelación. ¿Viste vos? Ahora, si no cambias tus pensamientos y no cambias tus hábitos, no cambiará esa situación.
Por favor, pensá y actúa de acuerdo a tu condición. No te olvides que eres rico. No permitas que tu situación te condicione a la hora de pensar y de actuar y termine anulando tu condición. Quizás acá hay gente endeudada con la tarjeta de crédito y vos te crees que esto es así, que esto es lo normal y lo natural. Yo vengo a decirte en esta noche que no es lo normal. Lo que la palabra de Dios quiere es que nosotros no debamos nada a nadie. Ese es el plan original de Dios para sus hijos. Y cuando hablamos de riqueza, hablamos de tener abundancia y no escasez. Y también cuando hablamos de pobreza, no hablamos de pobreza extrema, sino hablamos de personas que están viviendo por debajo de cómo podrían vivir. Tienen, pero si administraran correctamente, podrían tener muchísimo más. Podrían estar mejor. Personas que hoy tendrían que estar tranquilas financieramente, que podrían ser dueños de su casa, disponer de recursos para la vejez, ayudar a sus hijos, trabajar mucho menos y disfrutar y servir a Dios mucho más, siguen luchando con la plata. Pero cuando vos ves cómo administran su dinero y los principios que enseña la palabra, llevan una administración totalmente contraria a lo que la Biblia enseña. Yo no sé cuál es tu situación, pero sí sé cuál es tu condición. Y tu condición es la de ser alguien próspero. Creo esta palabra, por eso puedo hablar de inversiones a gente que vive en una villa miseria. La otra vez fui a ministrar a una de las villas más peligrosas de la capital federal. Y sentado ahí en la primera fila, Dios me dijo cambiar la mentalidad de consumidor por inversor. Y yo luché con el Señor, dije, Señor, ¿vos sabés dónde vive esta gente? Y Dios me dijo, yo tengo una foto satelital mucho mejor que la tuya. Y además no te mandé a hacer un censo habitacional. Te mandé a soltar mi palabra. Así que les hablas de cambiar la mentalidad de consumidores por inversores. Y entonces solté la palabra. Y a la semana me llamó una hermana para decirme que había hecho su primera inversión, que había comprado su máquina de coser. Yo le dije, bueno, me alegro, hermana, que Dios la bendiga, y corté. Al ratito me llamó el pastor. Me dijo, me parece que vos no entendés, Daniel, lo que la hermana te explicó, ¿no entendiste? Me dice, para esta gente, tener la máquina de coser o no tenerla, significa poder trabajar dignamente y no tener que trabajar en un taller esclavo 18 horas por día siendo explotada. Menos mal que soltaste esa palabra, porque si no esta mujer hoy seguiría en la misma... Sí, lo último que supe de la hermana, que está comprando otras máquinas de coser para dar trabajo digno a otras personas de la iglesia. Porque este es el evangelio en el que creemos. Si no, apagamos la luz y nos dedicamos a otra cosa. Si no creemos que cuando honramos a Dios, Dios nos honra. Si no creemos que cuando Dios nos pide la 10ª parte de lo que ganamos, no es para dejarnos con el 90%, es para darnos bendición hasta que sobreabunde. Dios nunca te va a pedir algo para limitarte. Siempre que te pida algo va a ser para potenciarte, para ponerte sobre más. Si no creemos que antes de hacer una torre hay que sentarse y hacer los cálculos, porque lo dijo Jesús de propia boca. Si no entendemos que el que se apresura va a la pobreza y necesitamos pensar, si no entendemos que Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Si en un matrimonio no se toman las decisiones de común acuerdo o bien habiendo orado primero, estando los dos convencidos, esa casa estará fracturada económicamente y terminará cayendo. ¿Sabes? Yo sé que tienen la capacidad de dejar la pobreza, de entrar en la abundancia, si basan su vida
en su condición y no en su situación. Dios te ha dado dones, talentos, condiciones, oportunidades y sobre todo es imposible no prosperar siguiendo esto. Es imposible. Es imposible. Por eso aún de empresas importantes me están llamando ahora a fin de año, el año pasado, a retiros de las empresas, a decirme, traiga los principios de la Biblia, pastor. No sabe cómo anduvimos el año pasado, ¿eh? Y yo aprovecho a testificar ahí, a que la gente descubra que la palabra de Dios es un libro que no solo sirve para que uno pueda pasar con el Señor el más allá, es el manual de instrucciones para vivir el más acá. Y no solo en la economía, en las distintas áreas de la vida. Dios te ha dado dones, talentos. Quizás vos necesitas aumentar tus ingresos, querido. Cuando yo fui a ganar el doble a otra empresa fue porque habían nacido mis hijos y le dije a mi esposa, necesitamos ganar el doble porque el crecimiento económico debe acompañar el crecimiento de la familia. Porque eso que donde comen dos, comen tres, ¿quién se cree esa estupidez? Anda a una carnicería a ver si 2 kilos de milanesa valen lo mismo que 3 kilos de milanesa. Y uno necesita crecer y también necesita crecer la casa, lo habitacional. Ahora esto se sale y se busca. Y no hay mejor momento para buscar trabajo que cuando tenés trabajo. La mayoría de la gente va a buscar trabajo cuando se queda sin trabajo y el trabajo que consigue es peor que hijos del rigor. La gente va al médico cuando se siente mal, al médico hay que ir cuando te sentís bien. Hacerte el chequeo anual y confirmar que está todo bien o si se detecta algo, actuar en consecuencia. Es un principio de anticipación. Tienen la capacidad de desarrollar. Hoy Dios dice que conoce tu situación. En este caso puede ser tu pobreza, pero también te recuerda en este día tu condición. Y te dice que tú eres rico. No niegues tu situación, pero tampoco niegues tu condición. Negar la situación es de obtusos. Miremos para otro lado, no entremos en eso, no quiero saber nada. Eso es de obtuso, pero tampoco niegues tu condición. Por ahí hoy te tenés que tomar de la mano de tu esposo y de tu esposa y decirle cómo llegamos a esta situación. ¿Por qué nosotros estamos endeudados 2 o 3 sueldos? ¿Por qué a nosotros no nos alcanza para mejorar nuestra condición? ¿Por qué nunca tenemos para darnos un gusto? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué vos estás hace 20 años en ese laburo a pesar de que te explotan hace 20 años en ese laburo? ¿Cómo puede ser que no hayamos reaccionado antes? ¿Cómo puede ser que hayamos maldecido a los chicos diciéndole que van a trabajar de lo que haya, ¿Cómo? Si Dios le ha dado dones, talento, les hemos dado educación con esfuerzo, van a trabajar de lo que están llamados por Dios a trabajar, van a ser plenos laboralmente. ¿Cómo hemos podido decir que lo importante no es ganar sino competir cuando el versículo de la palabra dice que todos compiten pero que uno tiene que correr de tal manera de ganar, no para zafar, sino para tener vida? Porque Cristo no vino para que zafemos, vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Que puedas en este tiempo hacer prevalecer tu condición por encima de tu situación, para que todas las bendiciones con las que Dios te bendice también sirvan para que seas prosperado económicamente. Una vez tuve que ir a dar una charla a un grupo en el interior del país de unos empresarios muy importantes. Y te digo la verdad, cuando yo estaba ahí por salir a hablar, dije, Señor, acá hay gente que literalmente es millonaria. ¿De qué le voy a hablar a esta gente? Y Dios me dijo ahí,
Ellos tienen riqueza, pero vos tenés mi sabiduría, que excede a las riquezas que ellos tienen. Y Dios me dio una palabra donde algunos de ellos se convirtieron y donde recibieron dirección para vivir, a pesar de que algunos tenían varios millones de dólares. Por eso parate en tu condición, no en tu situación. Quizás te falta desarrollar autodisciplina. Te falta desarrollar autodisciplina en tu devocional, en el cuidado de tu salud. Quien te habla adelgazó 35 kilos. Me llevó 4 años. Pero me tuve que poner en orden y tuve que anotarme en un gimnasio y hacer 1 hora de ejercicio físico día. Tuve que renovarme por medio de mi y entender que eso no era que me tenía que... Eso era una inversión para el futuro. Para estar... Te puede faltar disciplina en el manejo del dinero. Pedile a Dios una unción de autodisciplina, de disciplinarte, de criar a tus hijos en disciplina. Dios dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco tu fracaso, pero tú eres exitoso. Conozco tu necedad, pero tú eres sabio. Conozco tu falta de valoración, pero tú eres valioso. Ahora necesitamos recordar que somos ricos no cuando nos va bien, sino en la pobreza. Necesitamos recordar que somos exitosos en Dios no cuando nos va bien, sino cuando fracasamos. Necesitamos recordar que somos sabios en medio de la necedad. Por eso el hijo pródigo dice que volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están mejor que volviendo en sí? Necesitamos recordar que somos valiosos frente a la desvalorización. El Salmo 65, 11 dice que Dios corona el año con sus bienes y que sus nubes destilan grosura. Yo suelto en esta noche esta palabra sobre tu vida y sobre esta congregación. Declaro que en este mes de diciembre que va a comenzar, el Señor va a coronar el año con sus bienes y que las nubes de Él destilarán grosura. Por favor, acordate de tu condición. Sos un hijo, una hija de Dios, un escogido, un favorecido. Empezá a aplicar los principios de la palabra. Empezá a tener metas, a tener un presupuesto, a pedirle a Dios una cosa y buscarla, a buscar el trabajo que querés encontrar, a usar la tarjeta de crédito como un instrumento de pago y nunca jamás como un medio de vida. Desarrollar el hábito de ahorrar, no esperando a que te sobre, sino haciéndolo ahí en la grilla del presupuesto. Soltá palabras de bendición sobre tus hijos, ponete de acuerdo en el matrimonio para que la casa no esté dividida y ese matrimonio termine cayendo, como dice el propio Señor Jesucristo. Y tu situación será transformada. No importa cómo sea hoy esa situación. No importa que estés en la cárcel como José. Dios te va a levantar. Dios va a permitir que crezcas en tu trabajo, que tengas todos los recursos necesarios. No te acostumbres a sobrevivir. Algunos hasta lo espiritualizan, tirando. ¿Quién te metió esa mentira del diablo? Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Y la mejor manera de honrar el sacrificio de Cristo en la cruz es viviendo abundantemente. Para que cuando lleguemos a la presencia de Dios digan, este sí que aprovechó tu sacrificio, Señor. Tuvo un matrimonio abundante, tuvo una familia abundante, tuvo un ministerio abundante, tuvo una economía. Este sí
que la aprovechó, Señor. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. No te conformes con menos. Si no has sido fiel al Señor hasta el día de hoy, la palabra de Dios no condena, la palabra da oportunidad. Pero hacé pacto hoy con Dios, que de todo lo que Dios te dé, la 10ª parte consagrarás a Él. Y que además ofrendarás generosamente, no solo en la iglesia, sino también en otros. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando vas a la mesa de los campamentos, podés decir, además de los 2 hijos míos, me cobras 1 o 2 más. ¿Vos te crees que te va a faltar? Y cuando sabés que un joven de la iglesia está en necesidad y no puede terminar la carrera, te le acercás y le decís, queremos como familia ayudarte este año a que no interrumpas y puedas cursar. ¿Vos te crees que te va a faltar? Acostúmbrate a dar, a soltar. Porque dice la palabra de Dios que Dios da semilla al que siembra. Al que siembra. Y el que siembra abundantemente también cosechará abundantemente. Servicio al Señor, horas de dedicación. Dios no te va a hacer faltar de nada. Y sobre todo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Dios se ocupa de toda la añadidura. Yo quiero que te pongas de pie ahí en el lugar donde estás, que cierres tus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu palabra? Yo no puedo imaginarme mi vida sin tu palabra. Estaríamos perdidos. Gracias, Padre, porque tu palabra también enseña que tú das sabiduría al que te la pide y que se la das abundantemente y sin reproche. Esta noche en esta tu casa, primeramente yo pido sabiduría para mi vida, para mi ministerio, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, necesito sabiduría de parte tuya. En decisiones que tengo que tomar, en cosas en las que me tengo que decidir. Ahora, Padre, también la pido para los que están aquí. Sabiduría. Sabiduría. Que antes de tomar la decisión venga a memoria el principio de tu palabra, el versículo. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Padre, si hay matrimonios que han discutido por dinero, que es un tema que no se habla, que hay división en las metas, uno quiere una cosa, otro quiere otra. Ahora, Padre, yo suelto una unción de acuerdo en este lugar, de proyecto integral de vida. Ahora, Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, si hay gente endeudada en este lugar, que ya tienen deudas estructurales, han hecho del endeudamiento un hábito, un estilo de vida. Ahora, Padre, sean canceladas todas las deudas y la deuda sea convertida en ahorro, Padre, la maldición en bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra dice, prestarás, mas tú no tomarás prestado. Esa es tu voluntad para tu pueblo. No nos conformamos con menos. Ahora, Padre, por los que tienen que buscar un mayor ingreso, un nuevo trabajo, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, ahora. Yo declaro tu palabra, que todo aquel que busca, haya. Desato crecimiento laboral, profesional en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me vuelvo contra todo temor, contra toda parálisis. Y Padre, así como
No hay que dejar un trabajo hasta tener el otro, tampoco hay que dejar el otro, de buscar el otro por el que se tiene. Ahora, Padre, dales la capacidad a partir del contentamiento, de la gratitud, salir a buscar la nueva tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si hay personas en este lugar que alquilan o viven de prestado, yo ahora los declaro propietarios y no inquilinos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, ahora suelto vivienda sobre este lugar. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si hay alguna maldición económica, laboral, pronunciada de forma consciente o inconsciente sobre alguno de los que está aquí, de que no vas a crecer, no vas a progresar, vas a luchar toda la vida con la plata, vas a trabajar como una mula. Padre, yo la cancelo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y suelto palabra de bendición. Crecerás, te multiplicarás, podrás desarrollarte, tener lo necesario y abundar en toda buena obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, ahora bendice, 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 Señor. Desatamos sanidad económica y financiera en este lugar. Sanidad en las emociones, aun los que consumen y gastan por baja autoestima. Ahora, Padre, sean sanados en su autoestima y sean sanados en sus finanzas. Padre, yo declaro que estos que están aquí son ricos en ti y que tienen la capacidad de desarrollar riqueza y generar abundancia. Padre, declaro también que tú coronas el año con tus bienes, que vienen bendiciones especiales, cobro de retroactivos, de deudas, de indemnizaciones, cosas que estaban trabadas. Yo declaro que se sueltan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y que ese dinero llega porque primero llegó la sabiduría de tu palabra para aprovechar esa bendición para ser verdaderamente bendecidos. Bendigo la congregación, el ministerio todo, este tiempo de la iglesia, para que también, Señor, sea con tu favor y con tu bendición. Bendigo a los pastores en su economía, en su familia, Señor. Pero tú eres rico. Esto es lo primero que quiero recordarte en esta noche. Ahora, la versión Dios habla hoy dice: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. ¿Por qué será que Dios el recordatorio lo hace sobre la pobreza y no sobre el sufrimiento? ¿Por qué será que nos dice: conozco tu sufrimiento, aunque tú eres victorioso? Sin embargo, el recordatorio, el paréntesis, lo abre específicamente en el tema de la pobreza. Porque quizás nos cuesta menos recordar que somos victoriosos aunque estemos en tribulación, pero nos cuesta mucho más recordar que somos ricos frente a la pobreza. Indudablemente hay una tendencia, sobre todo en el pueblo de Dios, muy fuerte a creer que somos pobres y no tenemos la capacidad de generar riqueza. Voy a veces a ministrar a lugares con mucha concurrencia, ¿no? Y a veces hago este ejercicio. ¿Cuántos creen que Dios puede curar un cáncer? ¡Amén! Gritan todos. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¡Amén! Gritan todos. ¿Cuántos creen que Dios te puede dar tu casa propia? Me quedé solo, ni el portero del fondo gritó amén. ¿Cuántos creen que Dios te puede dar un ingreso de 25 o 30 mil pesos por mes? A veces los pastores que están en la primera fila, 30 mil, dijo.
Ni ellos lo creen. Ahora, creemos que Dios tiene poder para curar un cáncer, pero no para que nuestro hijo consiga un buen trabajo y trabaje de lo que está llamado a hacer por Dios. Pareciera que limitamos el obrar de Dios en materia financiera. Un cáncer sí, un matrimonio destrozado sí, pero una casa, ¿sabes la plata que sale una casa? Y conforme tu fe te será hecho. Y yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero creo en la prosperidad del evangelio. Creo que cuando Cristo llega a la vida de una persona, le salva, le sana, le liberta, restaura su matrimonio y también le prospera. Porque dice la palabra que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos, quiere decir que la pobreza es una maldición, no una virtud. Una maldición, no una virtud. Indudablemente hay una tendencia muy fuerte a creer que no podemos generar riqueza. Pero Dios dice, aclara y nos recuerda que somos ricos. ¿Sabes? La palabra también enseña que Jehová es el que da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto con nosotros. Y si Dios da poder para hacer riquezas, de ahí se desprenden dos cosas. Primero, las riquezas son buenas. Dios no va a dar de su poder para hacer algo contrario a su voluntad. Y lo segundo, que las riquezas son importantes. Dios no va a dar de su poder para algo que no merezca la pena ser hecho. Por favor, que tu situación no te impida ver tu condición. Grabate esto en tu corazón y en tu mente. Que tu situación actual no te impida ver tu condición. Porque aunque tu situación hoy sea saludos del pastor Carlos Mraida, pastor principal allí en la iglesia del centro, y también su bendición para todos y cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poquitito acerca de finanzas, de administración en esta noche, pero sentí de parte de Dios comenzar con un recordatorio. A veces uno tiene algún elemento, tiene alguna cualidad, alguna virtud, pero si no recuerda que la tiene, es lo mismo que si no la tuviera. Si vos necesitas un destornillador en tu casa y lo tenés guardado, pero no te acordás que esa herramienta está ahí, es lo mismo que si la herramienta no estuviera en tu casa. Y así sucede con dones, con promesas de la palabra de Dios. Necesitamos recordarlas en todo tiempo y sobre todo en los momentos precisos. En este tiempo ustedes han estado siendo ministrados en el ámbito de las finanzas, de la administración, de la sanidad económica. Y yo quiero comenzar esta noche con un recordatorio. Llevarte en la palabra de Dios al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, voy a llamar tu atención sobre
la primera parte del versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero la palabra de Dios abre un paréntesis y trae un recordatorio de pobreza. Tu condición es de capacidad para generar riquezas. Soltá esta palabra sobre tus hijos. Vivas donde vivas hoy, tengas el ingreso que tengas, reuní a tus hijos y decirle: esta es nuestra situación, pero no nuestra condición. Que el diablo no meta esa fortaleza en tu cabeza. Estamos en pobreza, en una situación económica difícil, pero nuestra condición era de ser prósperos y bendecidos por Dios. Que jamás tu situación te impida ver tu condición. Yo quiero que cierres ahora tus ojos. Y puedas recibir en este momento esta palabra. Yo no sé cuál es tu situación, pero yo sí sé cuál es tu condición. Sos alguien bendecido, escogido por Dios, favorecido, por eso estás aquí y no perdido en el mundo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos paramos en nuestra condición por encima de toda situación y declaramos que en ti somos más que vencedores. Declaramos, Señor, que seremos prosperados y bendecidos. Declaramos, Señor, que esta realidad negativa no es para siempre, sino es transitoria. Y vendrá la bendición de parte tuya a nuestra vida y a nuestros hijos y a las generaciones que vienen por delante. Padre, nos declaramos ricos en ti, y con la capacidad de progresar y de prosperar para tu gloria, para nuestra bendición y para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Por eso José aún prosperaba como esclavo, porque su situación nunca le impidió ver su condición, y su condición era la condición de un hombre próspero, bendecido por Dios. Aunque tuviera etapas como esclavo, él seguía parándose en su condición y nunca jamás en su situación. José fue un prosperador todoterreno. Prosperó en la casa de Potifar, prosperó en la cárcel, prosperó en Egipto. Donde él estaba, dice la palabra, que todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Aún estando como preso, como esclavo, no tenía mentalidad de esclavo. A pesar de esa situación, él se paraba en su condición. Y la condición de José era la de poder generar recursos. José tenía varias virtudes, pero una de ellas era una virtud práctica. La virtud no solo de tener la visión, sino a la visión adjuntarle la correspondiente instrumentación.
La visión le sirvió a José para estar delante de Faraón, pero la instrumentación que le ofreció le sirvió para ser el número 2 del reino. Visión e instrumentación. Si José frente a Faraón le hubiera dicho, vienen 7 años buenos y 7 años malos, y no te aviso, Faraón, bueno, che, vienen 7 años buenos y 7 años malos, qué bueno, qué interesante. ¿Y qué, algo más? No, bueno, denle 20 pesos para el camello, que se mandarlo a la cárcel de vuelta. Ya está. Lo que hizo que José se convirtiera en el número 2 del reino fue que le dijo, vienen 7 años buenos y 7 años malos. Y haga esto ahora, Faraón. Divida el reino en provincias, ponga gobernadores, esos gobernadores que rindan cuenta a los